Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más, previo al fin de semana, haciendo La Otra Realidad, este clásico semanal que hacemos todos los viernes a partir de las 22 horas. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. ¿Por qué? Porque nos quedó material. Habíamos dicho nosotros en el programa anterior que en marzo iba a ser para pasar el material que no pudimos pasar en enero y febrero. ¿Y qué fue lo que nos quedó? Nos quedó el fallecimiento de Erich von Däniken, que ocurrió en este verano. Bueno, lo vamos a compartir esta noche. El padre de los antiguos astronautas. Erich von Däniken nos dejó a los 90 años y bueno, hoy lo vamos a recordar aquí en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Y la nota central de hoy tiene que ver con que comenzamos nuestro ciclo de notas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el investigador de Maipú, provincia de Mendoza, integrante de Sephora, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI, Luis Emilio Arino, quien estuvo charlando con nosotros. Un saludo para Luis y para toda su familia. Esos son los dos temas que tenemos para La Otra Realidad de hoy. Ahora presentamos a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás.
Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio por Radio Libre en el 68.3. Lo tengo en consola de sonidos en Radio Libre, Martín Enrique. En La Otra Realidad Radio, Dani Hamilton. En la producción de Karina González. Bueno, habíamos dicho, murió Eric von Däniken. Y aquí hemos preparado un pequeño informe de un poquito más de un minuto para que nos haga una reseña de este prestigioso escritor, ya que a lo mejor mucha gente joven no lo conoce. Lo escuchamos. Investigaciones y relatos del pasado, informes escalofriantes que impactaron en la opinión pública. En La Otra Realidad Radio presentamos nuestro archivo. A sus 90 años de edad muere el escritor suizo Erich von Däniken, considerado el padre de la teoría de los antiguos astronautas extraterrestres. Conozcamos cuál fue el legado que nos dejó Erich von Däniken. Erich von Däniken, el escritor suizo que sacudió la arqueología tradicional al proponer que civilizaciones antiguas pudieron haber sido influenciadas por visitantes extraterrestres, falleció a los 90 años, según confirmaron medios internacionales. Sus ideas despertaron un interés masivo por los enigmas del pasado, influyendo a generaciones de investigadores.
fue uno de los primeros académicos en proponer que el contacto extraterrestre ocurrió años atrás con nuestros antepasados. Para Erich von Däniken, los mitos y textos antiguos eran interpretaciones de encuentros reales con seres tecnológicamente avanzados, una hipótesis que desafía la visión académica y coloca a la humanidad dentro de una historia cósmica más amplia. Erich von Däniken propuso que algunas civilizaciones antiguas, como los sumerios, tuvieron contacto con seres extraterrestres avanzados y cuya tecnología influyó en la construcción de monumentos posteriores, dejando huellas que aún pueden identificarse en la arqueología y los relatos del mundo antiguo. Con su fallecimiento, Erich von Däniken deja un legado perdurable en la divulgación de los grandes enigmas del pasado, invitándonos a seguir cuestionando el origen de la civilización humana y a mantener la mirada puesto tanto en la historia antigua como en las estrellas. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Bueno, bien, ahí escuchamos entonces una manera de síntesis la trayectoria de Erich von Däniken, quien hace muy poco nos deja de asistir y de acompañar. Quiero hacer una aclaración antes de pasar al tema del amigo Luis Emilio Aníbal. El último miércoles, La Otra Realidad emitió los clásicos especiales. Lo hicimos con el encuentro Ufogón en Hernandarias y con el Congreso Internacional en Resistencia Chaco. Quiero aclararlo porque dice, ¿por qué ustedes no estábamos al aire? Bueno, es que esa es la idea. Un evento especial conducido por quienes conducen el evento y escuchar la opinión de los protagonistas. Ahora sí, en la semana estuvimos comenzando para inaugurar nuevamente este ciclo de notas con un hombre de la casa, con Luis Emilio Aníbal, que así hablaba de muchos temas con La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Escuchamos. La siguiente producción periodística es una realización del área de contenidos de La Otra Realidad Radio. En nuestro país, a muchos les atrae el fenómeno ovnis. Todos buscan una explicación. Hoy, en La Otra Realidad Radio, te presentamos investigadores argentinos. Bien, y bueno, esta noche en La Otra Realidad Radio, aquí en Radio Libre, en el 88.3, en este nuevo ciclo que iniciamos en esta casa aquí en el sur de la ciudad. Bueno, comienza nuestro ciclo de notas. Y como nosotros ya tenemos, digamos, una tradición, siempre que arrancamos un ciclo, en el segundo programa arranca nuestro ciclo de notas. Y siempre lo hacemos con un amigo que inicia la temporada de notas, y en este caso nos vamos a ir a la provincia de Mendoza, tierra del sol y del buen vino, más precisamente a Godoy Cruz. Y ahí vamos a saludar al investigador, integrante de Sephora, integrante también de ALAS y de otros grupos, y también es fundador del Café Ufológico de Mendoza, donde todas las semanas llega nuestro programa. Estamos saludando desde Santa Fe Capital a el amigo Luis Emilio Aníbal. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y bienvenido a La Otra Realidad Radio. Bueno, José Luis, qué gusto estar nuevamente en contacto y por supuesto yo creo que lo más agradecido de mi parte es arrancar este nuevo ciclo, así que bueno, desde agradecido y por supuesto deseando que sea una temporada de éxito ya de tantas que venimos recorriendo juntos cada vez que me invitas. Es la temporada número 25, así que saca la cuenta. 25, mira, un cuarto de siglo, que si nada. Ajá. Lo único que sí, nosotros lo único que tenemos son 25 años más, nada más.
Sí, pero bueno, es más experiencia, más sabiduría y más contacto con este tema que tanto nos apasiona. Exacto. Luisito, ¿cómo estás viendo el fenómeno en la actualidad con todo esto de Estados Unidos, de Obama, de que ahora parece que el secretario de Defensa dijo que ya Donald Trump dio la orden? ¿Se va a saber algo o nos van a seguir mintiendo? Esto para arrancar la charla, ¿no? Sí, mirá, a ver, esto ha sido principalmente durante el mes de febrero, donde más se dio todo este ruido, ¿no? El ruido mediático, sobre todo. Uh-huh. Por un lado, bueno, arrancamos con el expresidente Obama, donde en una charla informal, bueno, le hacen este tipo de preguntas que yo creo que es la pregunta que le gustan hacer a todos los expresidentes cada vez que va a algún programa, ya sea televisión, radio, podcast o lo que sea, ¿no? Si sabe algo de ovnis, extraterrestres, etcétera. Y yo creo que la respuesta que dio él, bastante, digamos, liviana, ligera, fue una respuesta, diría, políticamente correcta, ¿no? De decir, bueno, sí, creo que existen, pero bueno, no me consta evidencia y bueno, todo ese tipo de discursos como un poco para lavarse las manos, ¿no? La ciencia misma reconoce que es prácticamente un hecho, que es cuestión de tiempo descubrir si es inteligente o no, pero la respuesta de él, bueno, fue una respuesta políticamente correcta. El tema es que, bueno, sirvió como detonante para un montón de reacciones, sobre todo para la reacción del actual presidente norteamericano Donald Trump, donde prácticamente acusó a Obama de estar revelando secretos y cuestiones clasificadas, y de pronto aparece diciendo que bueno, que va a compartir información, que le había dado órdenes a su secretario de guerra para que pongan en marcha, digamos, toda la maquinaria de documentos clasificados. Y así estamos hasta el día de hoy. Y yo te diría que tengo mis serias dudas, y acá voy a tomar un poco algo que compartió recientemente el periodista australiano Ross Coulthart, que es una persona que suele tener contacto con, bueno, también con las altas esferas del poder, ¿no? De la comunidad de inteligencia, de defensa, de la política. Y bueno, lamentablemente yo creo que no van a haber buenas noticias, o no la que espera todo aquel que esté interesado en estos temas, ¿no? Él lo coloca en un terreno un poco más complejo y bueno, difícil de abordar, porque básicamente lo que dice es que ha sido una especie de bomba de humo para ocultar todo el escándalo de los documentos Epstein. Entonces queda la duda real de si hay una verdadera intención genuina de divulgar, o si es propaganda, es humo, es un engaño. Y yo particularmente no tengo buenas expectativas. Realmente está visto, sobre todo, que este ejecutivo actual norteamericano no es muy confiable, suele manipular mucho la información, contribuir al engaño, y lamentablemente los esfuerzos, por supuesto, no hay que dejar de impulsarlos, de luchar por la desclasificación, pero en el escenario actual, y más en el conflicto que se está viviendo actualmente en Medio Oriente, no tengo buena expectativa. Sí tengo expectativa más por el lado, diría yo, de la sociedad civil en cuanto a la presión, porque bueno, estamos en un punto donde la gente, la sociedad en general, y por supuesto la comunidad ufológica, ejerce una presión importante, y creo que no va a disminuir, sino que se va a sostener con el tiempo. Yo agregaría un detalle más, y es algo que me ha llamado mucho la atención, y es que desde fines del año pasado y en lo que va
a correr de este y probablemente el que viene, va a haber mucho impulso desde Hollywood para todo aquello que tiene que ver con la divulgación, porque tengo visto ahí que ya, por ejemplo, el año pasado se estrenó un documental, La Era de la Divulgación, y este año está previsto el estreno de El Día de la Revelación, esta nueva película del genio del cine Steven Spielberg, ¿no? Que para todo aquello interesado en el fenómeno ovni es prácticamente un sinónimo, ¿no? Con encuentros cercanos. Bueno, pero todos sabemos que Steven Spielberg trabaja juntamente con el gobierno norteamericano, que es el que solapadamente le da información. Sí, yo en ese punto yo diría que, por supuesto, esto es más no tan explícitamente obvio, pero sí coincido con el punto de vista. No sé realmente a qué parte de lo que podríamos definir como el establishment político o también del aparato militar industrial estadounidense estaría referido a Spielberg, ¿no? Con qué facción, digamos, del poder estaría asociado, pero que evidentemente hay una especie de engranaje o de coordinación para este proceso. No creo que sea accidente, no creo que sea simplemente una cuestión de moda, decir, bueno, ahora que hay muchas noticias de ovnis o de planteo de preguntas sobre el tema en los medios, por lo menos en gran parte del mundo, de pronto a Spielberg se le haya ocurrido volver a sus viejos amores, sino que existe, o debería existir, yo por lo menos pienso eso, un esfuerzo concertado de divulgación, de a poco ir largando lo que se sepa o lo que se puede llegar a saber. Así que creo que a pesar de lo que no pudiera venir del gobierno norteamericano, va de a poco filtrándose en un goteo permanente que hay. Y bueno, la verdad está allá afuera, decían en los expedientes secretos X, así que es cuestión de tiempo nada más. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Vos decías para divulgar. Yo te digo lo siguiente, para divulgar o para decir la verdad o para desinformar, porque Hollywood puede plantearlo de las dos maneras. Sí, sin dudas. Sabemos que históricamente, en esto no hay que ser ingenuo o inocente, Hollywood, construye ciertos consensos. Entonces, hay que tener, digamos, un cierto juicio crítico a la hora de evaluar todo esto que pudiera estar llegando. Como siempre, uno tiene que tener una postura equidistante en el doble sentido, o sea, estar atento por si lo que se está compartiendo es una estrategia de manipulación o de engaño, o por el contrario, si en forma de ficción nos están transmitiendo algo que quizás ya esté instalado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es como todo, hay que estar ahí atento, por supuesto, desde el punto de vista artístico, disfrutarlo como un espectáculo, pero tratar de ver los entrelineados que puede haber en todas estas comunicaciones o en todas estas, vamos a poner entre comillas, divulgaciones culturales. Claro. Ahora vuelvo para atrás, porque esto son las entrevistadas que a mí me gusta, porque me dejaste un montón de ventanas abiertas cuando comenzamos esta charla, y voy a ir recogiendo el barrilete, voy a ir abriendo otra vez si podemos cerrar algunas ventanas que vos has abierto esta noche. Vuelvo a Barack Obama, para no dejar cortado el tema, quiero volver para atrás. ¿Vos creés que lo de Barack Obama fue una inocencia o fue algo preparado? Y lo explico por qué. Porque es muy cierto lo que vos decís. Puede haber sido una cortina de humo, dado los problemas que tiene Estados Unidos económicos, políticos, en el resto del mundo. Porque qué casualidad que lo dice Obama y todos salimos a hablar de ese tema. O fue a lo mejor para esconder algo. Yo no creo que Obama no sepa lo que el periodista le va a preguntar. Es más, no creo que un expresidente, y menos un expresidente norteamericano, vaya sin una guía previa de las notas que le iban a hacer. Yo creo que fue hecho con toda la intención para esconder algo. El punto es que
son tantos los frentes que tiene abierto Estados Unidos que uno no sabe bien qué es realmente lo que se quiere esconder con esa cortina de humo. Mira, yo, pienso lo siguiente. Quizás esto que ha pasado esté en una situación parecida al conflicto actual, como una forma de tapar el escándalo de, los documentos Epstein, ¿no? Por otra parte, hay que tener en cuenta que son referentes de distintos partidos políticos, ¿no? Por un lado, Obama es demócrata, por otra parte, Trump es republicano. Uno puede pensar que jugó esa carta como para ejercer alguna presión, porque como siempre, y como lamentablemente suele pasar a veces en el mundo de la política, se suelen prometer cosas que después no se cumplen. Entonces, también puede ser una forma de presionarlo para ver si realmente comparte o no. Y por último, hay una cuestión que es importante tener en cuenta, ¿no? Esto generalmente está relacionado con el rol que cumple la comunidad de inteligencia, que es la que suele manejar este tipo de información. Y se suele decir que a los presidentes se les dice, pero se les dice hasta ahí nomás. Es decir, que quizás el conocimiento que tengan los jefes de Estado, recordemos que los jefes de Estado están un mandato o a lo sumo, si les va bien, un segundo, pero muchas veces los funcionarios de la comunidad de inteligencia suelen estar más de una administración, más de dos, a veces suelen estar hasta décadas. Entonces, el verdadero manejo de la información, o la información, digamos, precisa, no suele pasar plenamente por ellos, sino por este ámbito más reservado. Entonces, básicamente lo que terminan diciendo es lo que a veces conocemos nosotros, o sea, lo que se difunde y quizás un poquito más, pero no mucho más, ¿no? Las cuestiones más acabadas, más profundas, ¿no? Por eso se suele impulsar desde los últimos 2 o 3 años estas legislaciones, ¿no? de proteger a los denunciantes, porque se estima que la verdad es más factible que venga por el lado de ellos. Lo que pasa es que justamente al ser personas que firman acuerdos de no divulgación, justamente, o de confidencialidad, saben que cualquier cosa que digan es literalmente convertirse en un muerto civil, ¿no? Porque le quitan todo tipo de protección, quedan a la deriva completamente, puede ser perseguido legal, judicialmente. Entonces, ahí es donde está el ejemplo histórico es John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Que todos dicen que una de las causas, no la única, pero una de las causas de su atentado fue que días antes había pedido a George W. Bush padre, después 2 veces presidente de Estados Unidos, que era el encargado justamente de la CIA en ese momento, lo que vos decís. Gente que está mucho tiempo en el cargo y que, entra a manipular la información en ese caso. Claro. Por eso, este caso que vos acabas de mencionar te da la pauta justa de... coincido con esto que mencionás, de que probablemente no sea la única causa, sino que sean causas concurrentes, ¿no? Pero cuando alguien quisiera dar un paso más allá de lo que le corresponde o de lo que se le permite, puede llegar a tener problemas, entre comillas, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante delicada, porque yo, retomo lo de esta legislación sobre denunciantes, ¿no? Se viene insistiendo de hace, si no lo recuerdo, 2 o 3 años, y termina siempre fracasando en el Congreso, o sea, no se logran los votos suficientes o el consenso, ¿no? Entonces, es que yo creo, ahí yo voy a discrepar con Volvi, porque yo creo que hay un consenso, y el consenso es no decir nada. Bueno, sí, se ponen de acuerdo. O sea, lo que no se logra es revertir, digamos, o inclinar la balanza para el otro lado. Aparte, no nos olvidemos que allá en Estados Unidos el cabildeo, el lobby, está legalizado. Así es. La legislación permite que, por ejemplo, los potenciales beneficiarios de
recuperación de accidentes OVNI, que son las compañías aeroespaciales, pueden contribuir a la campaña de sus representantes estatales. Y bueno, cuando llega el momento, le hacen un llamadito de teléfono y le dicen, mirá, hasta acá llegamos con esto, no avanza, y listo, se acaba la historia. ¿Cómo puede explicarse que se avanza lo suficiente como para presentar una legislación y a punto de salir, de pronto 2 o 3 votos terminan cambiando justamente lo que mencionaba, el fiel de la balanza, y no sale? Y yo en este punto señalo lo siguiente: si no hay nada significativo que revelar, porque siempre se habla de que esto es fantasía, cuento, ficción, etcétera, ¿por qué tantas trabas, tantas dificultades para que salga esta legislación? Sale esta legislación, hablan los denunciantes, se demuestra, entre comillas, que no hay nada, se acaba la historia. Está claro de que evidentemente hay secretos que interesan ser guardados porque, bueno, existe la expectativa de obtenerse grandes beneficios y esa tecnología logra ser apropiada, si es que ya no existe eso. Entonces, bueno, estos custodios de los secretos, bueno, se mantienen firmes porque son pagados para hacer eso. Pero vos fíjate que en algún punto, y lo vamos a usar un término argentino para que el oyente lo entienda, en algún punto Obama abre el paraguas porque dice, en una parte de la charla dice, a menos que no les han dicho la verdad al presidente de Estados Unidos. O sea, ya está hablando el paraguas ahí. Mira, yo también tomé nota de ese detalle que me pareció muy importante, y tiene que ver con lo siguiente: que en estos temas se suele hablar de la negación plausible. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si al presidente le dicen una cosa, pero no le dicen todo, el presidente va a decir, por ejemplo, lo que dice en esta entrevista: sí, creo que extraterrestre, bla, bla, punto. Entonces, justamente la negación plausible es, bueno, no tengo más nada que decir porque no me dijeron más nada, se acaba la historia, ¿no? Pero que no se lo hayan dicho no implica que no exista, ¿no? Entonces, esa última frase, o esa última expresión, yo creo que es reveladora en el sentido, a ver, para aquel que lee entre líneas, ¿no? Claro. Es como que se está, digamos, cubriendo y diciendo, bueno, eso no implica que haya algo más y que yo no lo sepa, básicamente eso, ¿no? Claro. Fíjate vos que, por ejemplo, siguiendo con el tema, fíjate vos que en la primera presidencia de Donald Trump, él había dejado un manifiesto que, bueno, 180 días después de haber dejado su presidencia, los organismos oficiales tenían que dar a conocer. Y yo recuerdo, porque lo transmitimos en vivo, yo estaba en otra emisora, y transmitimos en vivo esa conferencia y no se dijo absolutamente nada. Yo tengo miedo que ahora que está todo este movimiento, pase exactamente lo mismo. Nos estén dando una lavadita de cara y no nos digan absolutamente nada y todo sigue igual con la rueda andando para adelante, ¿no? Mirá, por lo que yo he leído de algunos analistas, como por ejemplo Tim McMillan, él dice que en estas cuestiones no es soplar y hacer botella, es decir, primero que tiene que haber una orden explícita, bien clara, bien concreta, que ahí sí se le llama la orden ejecutiva, y si cumple con ciertos requisitos es básicamente decir lo que se sabe, por supuesto con las restricciones de seguridad que corresponden, porque tampoco hay que ser ingenuo de pensar, no, lógicamente, que cuando hay, por ejemplo, activos militares, activos de defensa, activos industriales comprometidos, no te van a decir, bueno, sí, mira, en tal lugar tenemos guardada una nave andromedana. No va a pasar eso. A lo sumo dirán, si existiera esa posibilidad, tenemos recuperado en alguna instalación algo de carácter exótico y punto. No te van a dar la información con pelos y señales justamente cuando hay cuestiones de seguridad involucradas. Pero eso es si esa orden ejecutiva se diera. Pero por lo que estaría sucediendo, porque hasta ahora no ha pasado, es casi te diría un poco más de lo mismo. Es como para decir, bueno,
tómense todo el tiempo del mundo para buscar información que pudiera ser revelada, y resulta que termina siendo todos estos documentos que después vemos todos tachonados, donde en una hoja se ven 5 palabras nada más y termina, o peor, ¿no? Como esos videos que a veces se difunden, donde son espantosos, no se ven prácticamente nada, entonces te sigue dejando esa sensación de insatisfacción, y al mismo tiempo genera una situación más complicada, porque si te persiste en esa situación, empiezan siempre a reflotar todos esos sentimientos negativos de no, bueno, al final no hay nada, siempre son videos borrosos, y por supuesto para aquellos que están detrás de el ocultamiento, eso sería el mayor éxito, al menos comunicacional, que podrían obtener, ¿no? Que la gente se vaya decepcionando, vayan perdiendo un poco el ánimo, la fuerza, y ellos siguen adelante, ¿no? Siempre en busca de lucro y por supuesto de alguna forma de poder. Bueno, pero mirá, la última audiencia, David Crash dijo una semana antes, tengo una información muy importante para dar, y todos nos quedamos sorprendidos. Todos fuimos a mirar la audiencia, y resulta que después, cuando llegó el momento, estoy hablando de la audiencia pública, no dijo absolutamente nada, lo voy a decir en la audiencia privada. Entonces mi pregunta es, ¿para qué haces una audiencia pública si no vas a decir absolutamente nada? Hacer una audiencia privada y listo. Tal cual, y mira, es lo que viene sucediendo nuevamente en los últimos años. En esto, bueno, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo quiere ver medio lleno, uno podría decir, bueno, enhorabuena que haya una audiencia donde el tema deja de estar en la clandestinidad o en un contexto más marginal y pasa a tener una consideración institucional. Eso sería verlo medio lleno, ¿no? Ahora, medio vacío lo que estás diciendo vos, porque al final lo que se dice es un poco lo que todos de una u otra forma vamos conociendo vía redes sociales, por ejemplo. Entonces como que no agrega mucho más de lo que ya hay. Entonces, bueno, de vuelta aparece ese sentimiento de desánimo, como para decir, otra vez lo mismo, no pasa nada. Ahora, esto que has señalado es importante, ¿no? Porque supuestamente uno debería decir, hay información de peso que se comparten en estas audiencias privadas o secretas, en estas instalaciones, digamos, de seguridad, y uno lo percibe después por los comentarios que hacen los legisladores que están habilitados a participar en esas comisiones o en esos comités, pero lógico, como ellos también están obligados por juramento a no revelar nada, es como que todos nos terminamos mirando la cara porque es más de lo mismo, es decir, sí, algo raro hay, y muchas veces te dicen, si supieran, o lo cargan con muchas calificaciones, pero al final estamos, digamos, foja cero prácticamente, como que nunca terminamos de enterarnos nada. Entonces es una situación que por momentos puede tornarse frustrante, ¿no? Sí, le terminan echando la culpa siempre a la seguridad nacional, que es una metáfora amplia, porque la seguridad nacional es amplia, no solamente el tema de los ovnis, y otra de las cosas que te dicen, la reacción de la gente. Y yo me pregunto, ¿cómo saben la reacción de la gente? Porque yo no sé cómo va a reaccionar la gente. A lo mejor la gente reacciona lo más normal de lo que yo pienso. Y acá, a ver, se han hecho estudios al respecto, al menos a nivel, digamos, nuevamente, de contexto de inteligencia, ¿no? Quien ha hablado en algún momento al respecto de eso ha sido Hal Puthoff, por ejemplo, dando cuenta de posibles reacciones, ¿no? Realmente, como esos documentos no trascienden, no lo vemos, muchas veces no sabemos cuánto hay de cierto, y por supuesto al no saber los resultados no sabemos si las reacciones medidas son positivas, negativas, neutras digo, mixtas, como en todo evento de carácter trascendental,
la respuesta a las reacciones van a ser múltiples. Yo te pongo, por ejemplo, de mi caso, cuando yo comparto información en mis publicaciones o en mis redes, yo me encuentro con respuestas de diversos tipos. Y te voy a poner un ejemplo de algo que veo muy seguido, pero demasiado seguido para mi gusto, y que puede un poco generar un contexto no muy favorable. Me he encontrado cuando uno comparte información sobre extraterrestres, entre comillas, abducciones, encuentros cercanos al tercer tipo, etcétera, a muchas personas reaccionando y asociándonos como a los extraterrestres como sinónimo de demonios, ¿no? Sé que hay alguna impronta religiosa por detrás de eso. Claro. Y sectaria también, no solamente religiosa, sectaria también. Hay muchas sectas últimamente. Sí, sin dudas. Y ojo, acá también agrego algo. Muchas de estas religiones suelen tener también un trasfondo, repito mucho esta palabra, pero porque siempre está presente, siempre está en juego, que es la comunidad de inteligencia, que muchas veces impulsa, promueve, alimenta a determinados movimientos religiosos, como has mencionado, sectas, ¿no? Ocultos. Entonces, mirá que ideal sería justamente para un movimiento contrario a la divulgación que prime la idea de que son, entre comillas, demonios. Entonces, lógico, ¿quién va a querer difundir información que dé cuenta de los demonios, ¿no es cierto? Sí, entonces, pero ahora yo te pregunto a vos. Vamos a hacer una suposición. Supongamos que ahora nos enteramos si los extraterrestres existen, punto, todo bien. Bueno, ¿vos creés que la gente va a salir despavorida corriendo y va a ir, si fuera acá en Santa Fe, a la plaza principal de la ciudad, que es la Plaza 25 de Mayo, o va a ir a Mendoza al Parque General San Martín a correr despavorida? Yo particularmente creo que no. Sí que los gobiernos se van a poner nerviosos, pero yo no creo que la gente reaccione tan mal. Sí, mirá, a ver, sobre todo cuando se hacen algunas de estas encuestas que aparecen también en los principales medios, cuando le preguntan si creen la vida extraterrestre o si piensan que se oculta información, todo ese tipo de preguntas, ¿no? De tipo sociológico. Y suele haber una visión favorable en cuanto a, entre comillas, aceptar la existencia de fenómenos ovni o de vida extraterrestre. Los porcentajes suelen ser significativamente altos. Entonces, yo no creo la idea del caos total, pero insisto con esto, al yo tener medido, digamos, de alguna manera, medido estas reacciones, puede haber de todo un poco, es decir, gente que dé la bienvenida y diga, bueno, nos encontramos con nuestros hermanos del cosmos, ¿no? Con otras civilizaciones, etcétera, ¿no? Una visión más, ¿cómo decir?, trascendental. Y después, estas personas, sobre todo los que tienen este tipo de compromisos religiosos, suelen tener, posiciones más fundamentalistas. Entonces, las reacciones también tienden a ser extremas, y eso, asociémoslo con, por ejemplo, los atentados y todos esos hechos o actos violentos. Entonces, a veces puede ser, quizás en cantidad comparado con otros grupos sociales menores, pero puede ser potencialmente riesgoso o peligroso para los demás. De todos modos, hay una cuestión, y es que, y eso va a suceder tarde o temprano, al menos una porción de la humanidad tiene que estar preparada y sobre todo informada adecuadamente, ¿no? Así que, por supuesto, no puedo profetizar cómo puede ser una reacción futura de toda la humanidad, pero pienso que va a haber de todo un poco, ¿no? Una reacción mixta. Por eso también se hacen estudios para ver cómo difundirse ese tipo de novedades, siempre planteado desde una perspectiva más tipo serio, desde el punto de vista de la astrobiología. Pero bueno, ahora cuando estamos hablando de fenómenos ovni ya es otra cosa. Por eso viste que desde hace años se viene hablando de los tipos de divulgación ovni, ¿no? Si lo adecuado es una divulgación suave, si lo adecuado es una divulgación inteligente, o si lo adecuado es una
divulgación fuerte, no es como decir, ¡pum!, de pronto, ya están entre nosotros. Hay que ver cuál es la posición más adecuada. Vos sabés que la semana pasada estaba hablando con un familiar que viajó a Capilla del Monte. Este familiar, la provincia de Santa Fe tiene un hotel provincial que está en Capilla del Monte. Y bueno, entonces yo cuando volvió le pregunto, le digo, ¿quién? Le digo, ¿viste? Así un poco en broma, un poco en serio, le digo, ¿no viste nada en Capilla del Monte? Me dice, vos sabés que, y me contó algo que me dejó mudo, porque me dijo, vos sabés que va siempre a Capilla del Monte, y me dijo, he notado un cambio. Le digo, ¿así cuál? Me dice, estoy viendo que hay muchas sectas. Le digo, y están usando el fenómeno. Por eso hay que tener cuidado con eso también, porque eso puede llevar al mesianismo también. Sí, coincido. Es decir, a río revuelto ganancia de pescadores, sobre todo en épocas donde, esto no es nuevo, por supuesto, viene de hace rato, me refiero a la crisis de valores y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y digo, a río revuelto ganancia de pescadores porque, lógico, ante crisis existenciales, no todos reaccionan de la misma manera, no todos están preparados o formados o reaccionan de la misma manera, y por supuesto va a haber personas que van a buscar guía, orientación, protección de líderes, gurúes, maestros, como se les llame, y bueno, van a aparecer personas de todo un poco, te diría. Quizás personas con buenas intenciones, buenos gestos, que potencialmente podrían ser algo parecido a eso, pero también van a aparecer oportunistas y hasta explotadores, o sea, personas con propósitos complicados, digamos, y muchas de estas personas pueden llegar a estar en riesgo, ¿no? Capilla del Monte evidentemente ha experimentado una transición desde hace décadas, cuando empezó, digamos, todo el furor de la experiencia OVNI, ha virado más hacia una aproximación más mística o más esotérica. A eso voy, Luis, porque una cosa es la huella del pajarillo, el Cerro Unitorco, que lo posiciona, o la ciudad de Erx, que la posiciona a Capilla del Monte como un lugar importante dentro de la ufología argentina. Y otra cosa, como me contaba este familiar, que le contaba personal del hotel, que venga gente mesiánica del resto del país o del exterior, y bueno, ya se transforma en un negocio, ¿no? Sí, sin dudas. Yo creo que cualquiera que... A ver, yo hace tiempo que no voy, unos 10 años más o menos. Yo también. Y lo que yo notaba, que me llamaba mucho la atención, ya fijado con el tiempo que ha transcurrido hasta la fecha, notaba que el peso específico ufológico estaba más bien mermado, y por el contrario, algo que me impactó mucho es ver una proliferación de prácticas, llamémosle espirituales o místicas o esotéricas, pero variadas a un punto tal que realmente, bueno, era sorprendente, porque había casi, te diría, para cada creencia una oferta no disponible. Exacto. Entonces, bueno, ahí es donde entra el juego esto que estás mencionando y todos los riesgos que hay, porque uno no sabe si lo que hay del otro lado es alguien que está actuando de buena fe, si es alguien que está buscando un negocio, si es alguien que quiere aprovecharse. Bueno, puede pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces la información veraz es, en este tipo de cuestiones, central, ¿no? Luis, tenemos que hacer una pausa, pero te dejo una pregunta para después de la pausa. ¿Cómo estás viendo el tema OVNI, ya no en Capilla del Monte, sino en la Argentina en particular? Se viene el Congreso de Sephora. ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu perspectiva, teniendo en cuenta que vos podés comparar lo que pasa en la Argentina, vos que te ocupás del tema internacional? Déjame hacer una pausa de unos minutitos y seguimos charlando, ¿eh? Bueno, ¿cómo no? Ustedes, ahora vamos al corte comercial,
y después seguimos charlando aquí en la 88.3 con el investigador de Mendoza, Luis Emilio Arino. Martín, mandá la pausa y después seguimos conversando con él. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La otra realidad radio. Espacio publicitario. Ahora, la otra realidad radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La otra realidad radio llega a todo el país y al mundo. La otra realidad radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La otra realidad radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La otra realidad radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La otra realidad radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad radio. Fin de espacio publicitario. La otra realidad radio. Espacio publicitario. La otra realidad radio. 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 La otra real
Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, acá seguimos conversando con el investigador Luis Emilio Anino de Mendoza, que esta noche está en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Habíamos quedado antes de ir a la pausa, que le íbamos a preguntar cómo veía el fenómeno en la Argentina con todo lo que se viene, ¿no? Con el Congreso de Sephora el 16, 17 y 18 de mayo, cómo lo está viendo y qué comparaciones puede hacer, si bien las comparaciones son odiosas, qué comparaciones se puede hacer con el resto del mundo, sobre todo él que sigue mucho el tema a nivel internacional. ¿Cómo estás viendo el fenómeno en la Argentina, Luis? Bueno, a ver, en principio yo lo que recogería el esfuerzo que se hace desde los distintos investigadores que participan de Sephora, que están muy comprometidos con la investigación OVNI y diría que, bueno, está bastante activo y con trabajos y resultados que son muy interesantes, ¿no? ¿Interesantes en qué sentido? En que no hay una búsqueda de establecer que algo no identificado en un principio se le etiquete como extraterrestre, sino todo lo contrario, de hacer análisis o estudios profundos que permitan demostrar la verdadera naturaleza de aquello que se está investigando, ¿no? Quiero decir que si de pronto lo que se identifica termina siendo, por ejemplo, el reencendido de la tapa de un cohete, el resultado final es ese, y no que se está buscando alimentar el misterio, ¿no es cierto? O darle una connotación que no corresponde, ¿no? Hablo de Sephora porque es, digamos, el espacio al cual pertenezco y más conozco en cuanto a su actividad. No sigo tanto las actividades de otras organizaciones, salvo muy tangencialmente, que también hacen, diría yo, esfuerzos positivos o valiosos en cuanto a la búsqueda de la verdadera naturaleza de lo que se está investigando, siempre con las limitaciones, digamos, en cuanto a recursos, presupuestos y tiempos disponibles, ¿no? Sigue siendo una actividad amateur, entonces, bueno, hay que tener en cuenta lo que vale eso en cuanto a tiempo, ¿no? Pero Sephora está haciendo un muy buen trabajo porque últimamente, por lo menos en los últimos años, ha desclasificado casos muy importantes. Este último de la Antártida me parece que fue realmente algo muy, muy positivo, ¿no? Fue muy positivo y lo que ha llamado mucho la atención, al menos particularmente a mí, pero creo que a otras personas más, es la repercusión internacional que ha tenido, que lo he llegado a ver en medios internacionales. Por ejemplo, lo he visto en diarios británicos publicados, lo cual te demuestra el alcance, la difusión y, por supuesto, el valor que tiene el trabajo que está haciendo Sephora, que bueno, que trasciende fronteras y que se reconoce sobre todo el valor del trabajo, el valor del esfuerzo que se está haciendo. Es decir, Sephora no es una organización más, sino que tiene un reconocimiento y una validación a nivel internacional que se va a ver reforzada, esto lo vamos comentando, lo vamos anticipando, ¿no? Para el próximo Congreso de Omniología que va a tener lugar en Victoria, ¿no? El próximo mes de mayo, porque hemos tomado conocimiento recientemente que el evento va a tener un sponsoreo internacional de peso, como es la Sociedad de Estudios de FANIS o la SUAPS, ¿no? Bueno, ahí está. Por sus siglas en inglés. Bueno, ahí está el reconocimiento que tiene Sephora, justamente. Tal cual. Eso es importante y, por supuesto, es, por un lado, un reconocimiento ya concreto, ¿no? No solo, bueno, estas publicaciones a nivel internacional, sino que una institución o una organización foránea te vea con buenos ojos y diga, bueno, a ver, podemos forjar un vínculo, una alianza, porque vemos que hay un esfuerzo por trabajar seriamente, que yo creo que ahí está la clave. Con las dificultades, insisto yo, aún con las dificultades o las falencias,
hay un camino por recorrer y hay una vocación desde afuera de apoyar este trabajo, ¿no? Entonces, vale la pena por lo menos mencionarlo y rescatarlo eso. No, claro que sí, por supuesto. Aparte el espaldarazo que eso significa, ¿no? Sí, porque esto va a tener una consecuencia, ¿no? Que el evento en sí va a ser, justamente como resultado de este convenio, tiene que trascender los resultados de este congreso y por lo tanto va a alcanzar una difusión internacional que quizás antes no hubiera tenido. Me refiero a un alcance superlativo, no al que ha tenido hasta ahora, que suele tener mayormente un alcance nacional o a lo sumo regional. Sí. Pero cuando de pronto... Hasta ahora hemos tenido un alcance latinoamericano, digamos. Esto abriría otras puertas. Exactamente. De pronto, bueno, que aparezca Sudamérica en el mapa, como ha ocurrido en otras épocas, ¿no? Y bueno, se empieza a ver con otros ojos los trabajos que se hacen acá y sobre todo, a ver, yo diría, porque siempre creo que es una característica nuestra, diría, en principio diría Argentina, y es esto de atar las cosas con alambre. ¿En qué sentido quiero decir esto? No por menospreciar ni nada de eso, sino que a veces se logra demasiado con lo poco que se tiene. Entonces la pregunta es, si se contara con más recursos, no me refiero solamente a recursos económicos, sino a recursos de información, de capacitación, técnico, ¿no? Disponer de algún tipo de tecnología o de software, etcétera, ¿no? Se podrían lograr más y mejores resultados. Y bueno, en algún punto también creo que es importante eso para contrastarlo, sí, sería como un contrapeso, más que un contrapeso de la política oficial que tiene nuestro país, ¿no? Que desestima el abordaje de los fenómenos anómalos no identificados y prácticamente lo pone en una categoría de cosas que simplemente son cuestiones explicables fácilmente, restándole cualquier posibilidad de explicaciones más exóticas, digamos, que no son contempladas, ¿no? Entonces, es una apuesta fuerte que se está haciendo. Claro, pero ¿sabés lo que esto lo digo yo personalmente? Yo soy como vos, yo también recorro las redes a nivel internacional y lo único que veo vos sabés que hay varios grupos en el país, pero yo lo único que veo que lo poco que trasciende a través de ese fuera justamente, lo cual eso es muy importante. Y segundo punto, las otras organizaciones prácticamente ni figuran, y lo que yo veo, por eso se me van a enojar con lo que digo, que también es un reconocimiento cuando hay un gobierno que niega el fenómeno también, porque hay que reconocer que el gobierno argentino en varias administraciones, sobre todo desde Mauricio Macri para acá, quienes están a cargo de los que tienen que juntar la documentación, que no son los investigadores civiles, sino tratan de negar el fenómeno también, ¿no? Y eso también es un reconocimiento a todos esos palos en la rueda que se pusieron durante años. Tal cual. A ver, acá hay una cuestión que es importante. Sefora logra este reconocimiento porque parte de la vocación de Sefora es actuar de una manera interligado o conectado a las redes internacionales de investigación, es decir, no actuar como con una lógica endogámica, ¿no? O apuntado siempre hacia adentro. Digo esto porque lamentablemente me consta de que hay investigadores o grupos que creen que la cosa se resuelve con lo que hay en casa y entre nosotros, y lo de afuera es visto como algo amenazante, y no, o sea, vivimos en un mundo globalizado, con alcance, digamos, multiplicado por las telecomunicaciones. Entonces hay que aprovechar ese tipo de posibilidades, ¿no? ¿Por qué perder la oportunidad de mejorar nuestras capacidades que están ahí disponibles a un clic de distancia, ¿no? Algo que en otra época
hubiera implicado también más tiempo, más recursos, más esfuerzos. Y hay otros grupos también que uno conoce que tienen vinculación internacional, pero también de una manera un poco más acotada, diría yo, más de la lógica de mis amigos, ¿no? Y es, bueno, nuevamente limitado eso. Sephora creo que es desde sus comienzos quien ha apostado fuerte a los vínculos internacionales, a las conexiones internacionales, y el mejor ejemplo es justamente, de un punto de vista práctico, digo, la organización de un evento de carácter internacional, porque el Congreso de Ovnilogía siempre es un Congreso internacional de ovnilogía, y siempre se ha apostado por darle lugar, por un lado, a los investigadores nacionales, y por otro, bueno, siempre contar con uno, dos, o bueno, los que se pueda en el momento y las circunstancias, investigadores internacionales. Se apunta, ¿no?, a forjar ese vínculo que busca ser recíprocamente productivo, ¿no? Nosotros aportarle a ellos y que ellos nos aporten a nosotros. Claro. Y por Mendoza, ¿cómo anda el tema? Bueno, Mendoza yo creo que no escapa un poco a la lógica nacional. Suelen aparecer casos, digamos, de manera irregular. Hay épocas donde aparece un poco más, un poco menos. Lamentablemente, lo que suele ocurrir muchas veces es que la información que suele estar disponible no suele ser de buena calidad en cuanto a, sobre todo, la evidencia, ¿no? Porque son muchas veces imágenes de las cuales no se puede extraer mucha información. O lo otro que mencionaba recientemente, que muchas de esas imágenes es altamente factible que tengan explicaciones prosaicas, y bueno, a veces no suelen ser bien recibidas ese tipo de explicaciones. Pero, por ejemplo, a nosotros nos ha llegado recientemente a la mesa de trabajo, sobre todo el Café Ufológico de Mendoza, que es con los colegas y los amigos con los que nos reunimos para hablar de estos temas, un registro fílmico, ¿no? Fotográfico en realidad, que se obtuvo en el mes de enero en una zona de acá de Mendoza que se llama Pedriel, que está en el departamento de Luján de Cuyo, donde, bueno, una cámara de seguridad registra una luz con un comportamiento extraño, ¿no? Se nos consulta al respecto de qué podría tratar la cosa, y uno de los colegas consultó, tuvo la buena fortuna de conocer a una persona especializada en la instalación de cámaras de seguridad, y el análisis permitió encontrar, bueno, una explicación prosaica, ¿no? En definitiva, lo que a nosotros nos interesa. Ahí, bueno, un poco por la performance de la cámara se pudo determinar que lo que se había registrado como un fenómeno luminoso extraño había sido una reacción de la cámara ante el movimiento de una criatura voladora no especificada. No sabemos si es algún ave, algún insecto o algún murciélago, pero bueno, por la característica de la cámara, los sensores, el infrarrojo, etcétera, y sobre todo por el alcance, porque como son cámaras que son sensibles a estímulos a corta distancia, eso solo ya nos da la pauta de que aquello que fue captado ahí inmediatamente, ¿no? De donde estaba instalada la cámara. Como justamente es una zona rural, es un ámbito más favorable, ¿no? a este tipo de criaturas, me refiero. Se pueden ser insectos voladores, murciélagos, etcétera. Entonces, bueno, hemos circunstancialmente resuelto el caso, o lo consideramos como explicado, es decir, no nos comportamos, no nos manejamos de una postura creyente, ¿no? De credulidad, como decir, bueno, sí, acá vemos una luz rara, sinónimo nave extraterrestre, ¿no? Sino que apuntamos a tratar de comprender qué es lo que pudiera estar detrás, y apuntar por sobre todas las cosas, si hay una respuesta convencional, bueno, resolver por ese lado, y si no, en el peor de los casos, dejar abierto como
hacen otros organismos de investigación más complejos, más sofisticados, es decir, bueno, no sabemos lo que hay, es desconocido, ¿no? Así que nosotros, bueno, para nosotros fue una experiencia muy satisfactoria hacer ese ejercicio de investigación. Claro. Bueno, a mí lo que me sorprendió, que lo leí en tu blog, Órbita Cero Mendoza, es el tema de el productor del mercado, ¿no? Que después de un tiempo contó su experiencia. Ah, sí. Sí, bueno, justo se dio en el mismo contexto de estas declaraciones de Obama, de Trump, etcétera. Claro. Mirá, bueno, ahí me quedó un poco de sabor amargo porque intenté comunicarme con esta persona, pero bueno, no tuve suerte. Eso, bueno, un poco me apenó, pero bueno, notamos que tuvo una buena divulgación mediática, ¿no? Un buen alcance que permite cuando menos popularizarlo en el buen sentido. Es que a veces, cuando a un testigo o una persona que tuvo una experiencia escucha a otro que lo cuenta, se puede animar él también a contarlo y le hace bien a él también. Exacto, sí. Por eso, bueno, nosotros tenemos alguna expectativa en tratar de lograr alguna comunicación, pero bueno, digamos, no nos quedamos un poco insatisfechos, pero por otra parte, tal como señalás, son puertas que van quedando abiertas en cuanto, por lo menos, al alcance de la comunicación a nivel social, ¿no? Es decir, gente que trata de romper el estigma y decir, bueno, a mí me pasó esto. Después, la sociedad, la comunidad lo valorará como crea, ¿no es cierto? Pero eso me pareció interesante. Y otra cosa que me resulta interesante, que aprovecho también para comentarlo, porque también ha sido una noticia casi contemporánea, es que se ha tomado la decisión en un departamento del sur provincial, en el límite con Neuquén, que es el departamento Malargüe, de impulsar el turismo ufológico, ¿no? Para nosotros, bueno, fue una sorpresa, porque en principio no teníamos agendado a esa parte de nuestra provincia, no porque no supiéramos que pasara algo, sino que existiera un esfuerzo orientado en este sentido. Y bueno, también ha tenido bastante difusión mediática, y creo que pudiera llegar a haber alguna participación en el próximo congreso en Victoria. No sé si va a haber alguna representación que vaya o que participe. Victoria ya está dentro del circuito del turismo ufológico, así que pueden hacer una conexión tranquilamente. Bueno, en realidad ya se está formalizando ese vínculo. Yo lo que me refiero más que nada es a materializarlo en el sentido de personas que estén impulsando este esfuerzo en Malargüe, que vayan a conocer in situ la experiencia de Victoria para traer de regreso esa experiencia y ver cómo adaptarla o cómo adoptarla en el medio local. O sea, se está forjando un vínculo de carácter estratégico que creo yo puede llegar a ser muy provechoso para ambas partes. Así que, bueno, por mi parte yo acompaño y estoy apoyando ese esfuerzo que me parece muy importante. Claro, totalmente. Luisito, bueno, ¿cómo la radio llega por las redes a Mendoza? La gente que se quiera acercar al café ufológico, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, lo importante es comunicarse conmigo, buscarme en las redes sociales, por mi nombre. A mí me van a encontrar en Facebook, en X, en Instagram. También me pueden contactar por la página en Facebook de Órbita Cero Mendoza. Esto más que nada por el hecho de que, como no tenemos fecha fija, lo importante es aquellos que estén interesados en comunicarse directamente para brindarle una información más fidedigna, ¿no? Entonces, por esos medios se pueden comunicar, contactar, para invitarlos, ¿no?, a que se acerquen, a que compartan
nuestra mesa, como siempre, abierta a todo el público para compartir sus experiencias, sus conocimientos, en fin, o sus preguntas, ¿no? Porque también hay un poco de eso. Y si no, que se comuniquen con nosotros, se comunican al 342-6-111-234, nos mandan un WhatsApp o un Telegram, o nos llaman por teléfono y nosotros le pasamos tu contacto para la gente de Mendoza que se quiera comunicar contigo. Exactamente. Siempre puede haber algún santafesino que esté de paso por la provincia de Mendoza, así que se pone en contacto y lo recibimos con toda la cordialidad que nos merecen. Así es, nosotros ponemos también el teléfono de la emisora a disposición de eso. Excelente. Para nosotros, bueno, hemos recibido en otras oportunidades participantes hasta incluso de otros cafés de otras provincias, a pesar de que, bueno, generalmente estamos ubicados en una situación... Sí, pero a mí me dijeron que los santafesinos que fueron comían mucho, Bueno, ese es un problema, ¿no? Se entusiasman con la comida y después, bueno... y dice y me contaron que tomaron buen vino también. Bueno, esa es la parte, creo que es la mejor parte, y yo creo que viene más por eso que por compartir sobre el tema OVNI con nosotros. Claro, el OVNI sería la excusa en ese caso. Sí, aparte, bueno, OVNI, vino, es prácticamente las mismas palabras, ¿no es cierto? Así es. Da vuelta. Sí, así que bueno, nosotros, bueno, dejamos abierta la invitación para todos aquellos que se quieran acercar y que se pongan en contacto. Sí, Luis, muchas gracias por este contacto. Y bueno, como siempre, te dejo el último minuto para que vos digas lo que quiera a la audiencia de Radio Libre 88.3. Bueno, principalmente, bueno, agradecer la participación en este programa. Siempre, bueno, es un gusto compartir estos minutos y sobre todo, bueno, compartir con nuestros oyentes lo que uno modestamente sabe y conoce de la actualidad OVNI internacional, principalmente, también nacional y por supuesto algo de acá de Mendoza. Invitarlos a aquellos que estén interesados y que en algún momento estén de paso por la provincia, que se pongan en contacto con nosotros para compartir un café y charlar sobre estos temas y mantener, es una petición, digamos, los que nos oyen, que mantengan su interés en el tema, porque yo creo que a pesar de las dificultades van a venir tiempos que van a ser muy prometedores, así que no pierdan no diría la fe, pero que mantengan en alto las expectativas, que yo creo que esto que se habla tanto, ¿no?, de las revelaciones, más temprano que tarde, diría yo, van a terminar apareciendo. Así que, bueno, por mi parte, sumamente agradecido, José Luis, y como siempre, a disposición para cualquier otro contacto. Te digo que estamos estrenando radio nueva, porque estamos haciendo el programa en una radio nueva, el segundo programa, así que, bueno, si hay algunos problemitas o hubo algunos problemitas, te pedimos mil disculpas, pero bueno, la radio también, nosotros nos tenemos que acomodar a la radio y la radio se tiene que acomodar a nosotros. Hemos salido de una radio del norte de la ciudad a una radio del sur de la ciudad, así que estamos recorriendo la ciudad, pero bueno, por suerte tenemos un lugar a donde difundir el programa. Muchas gracias por esta nota esta noche. Y bueno, el aprecio de siempre, y estamos en contacto, y cualquier cosa, el programa está a disposición de, bueno, tuya y de los compañeros ahí en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, y como te dije, siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, Quedamos un minuto más por línea privada, ¿sí? Perfecto. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Ahí escuchamos entonces al investigador de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, Luis Emilanino. Gracias, Luis, por haber atendido a La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Y bueno, inaugurando este nuevo ciclo de notas aquí en La Otra Realidad. Pero, en fin, ahora vamos a ir a la última pausa. Y cuando volvamos, venimos con el cierre
de La Otra Realidad de hoy viernes, aquí en Radio Libre 88.3. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario.
Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, ya estamos en el final del programa de hoy. Como ven ustedes, es un programa muy variado. Tuvimos 2 temas muy interesantes. Y yo les agradezco a Martín Enrique en la consola de Radio Libre, a los chicos como el Dani Hamilton y Karina González, aquí en la otra realidad radio, y a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor. Porque sin ustedes no estaríamos nosotros aquí. Yo los espero el próximo viernes, después de las 22 horas, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es la otra realidad. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de Santa Fe. Chao, hasta el viernes que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La otra realidad radio. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.